Hola, hola. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Radar Migrante, el punto de encuentro de quienes cruzan fronteras. Yo soy María Laura Chan. Y yo soy Héctor Villa y bueno, nos sentimos de verdad bien emocionados de poder compartir este espacio con ustedes, de poder hablar de temas de migración, de noticias que ocurren con estos procesos que estamos viviendo actualmente en este siglo y poder traérselos para ustedes en este espacio el día de hoy. Yo me encuentro en Lima, Perú. Y yo estoy Mi en querida María Toronto, Laura. Canadá. Y bueno, quería también aprovechar para presentarnos. Nosotros somos periodistas inmigrantes y además estamos muy vinculados con todos estos temas de migración que nos interpelan más allá del día a día. Además, este programa forma parte de Cápsula Migrante, que es la plataforma cofundada por mi compañero Héctor Villa, y quiero que les cuentes un poquito más sobre ese proyecto. Sí, Cápsula Migrante, y gracias por mencionarlo, nació en el 2020 como un espacio informativo justo para la comunidad migrante que se encuentra en Perú, realizando una investigación en ese momento justo en el contexto de la pandemia. Mi compañera Pierina Sola, que también es cofundadora, nos dimos cuenta de que en ese periodo había desaparecido básicamente la información para la comunidad migrante y vimos que había una necesidad que nosotros como periodistas podíamos ayudar a resolver un poco, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creamos este espacio que inició siendo un resumen a través de Twitter o X, anteriormente es Twitter, y ahora se ha convertido en esto, nuestra plataforma en YouTube y grupos de WhatsApp, donde tenemos actividades, interacción de forma constante con la comunidad migrante y que nos permite sobre todo darle este enfoque porque muchas veces se estigmatiza los procesos de migración de diferentes nacionalidades y en diferentes países y nosotros tratamos de, a través de este enfoque, desde el periodismo de soluciones, desde el aporte que pueda hacer la migración, que sea algo finalmente positivo, ¿no? Y que puedan integrarse en los países donde finalmente están llegando las personas. Y con todos los aprendizajes que nos ha dejado Cápsula Migrante, hoy empezamos este programa, Radar Migrante, con la idea de un poco informar un poco más a nuestra comunidad migrante en las Américas. Les queremos comentar algunas noticias que están siendo virales, también entrevistar a personas que nos puedan ayudar a entender algunas de las medidas que nos están afectando como comunidad migrante en las Américas. Y tenemos también un espacio para escuchar. Queremos escuchar a esas personas migrantes que están haciendo algo bien, que están integrándose de manera satisfactoria, que están generando empleo o que simplemente quieren compartir sus experiencias de cómo ha sido su proceso migratorio. Entonces, no sé, Héctor, si quieres empezar de una vez con las noticias. Sí, claro, empecemos con las noticias. Bueno, esta primera alerta roja se trata de una noticia que nos preocupó muchísimo al momento en que la vimos y sobre todo porque muestra unas fotografías bastante dramáticas de personas migrantes encerradas en hoteles en Panamá, ¿no? La noticia fue publicada el 19 de febrero por Los Angeles Times y dice así: trasladan al Darién a 97 migrantes deportados por Estados Unidos hasta que se defina su repatriación. Un grupo de 97 migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá fue trasladado el miércoles a una estación temporal en la selvática provincia del Darién, en la frontera con Colombia, mientras se define su retorno a sus países de origen o a una tercera nación que los quiera recibir. Ese traslado llama la atención dado que en los últimos años el Darién ha sido el epicentro de un flujo masivo de migrantes desde Sudamérica hacia el norte del continente, aunque el tránsito de personas por esta ruta bajó considerablemente el año pasado y también este 2025 tras el arribo del poder del presidente estadounidense Donald Trump. El Ministerio de Seguridad
informó en un comunicado que ese grupo deportado fue enviado a la estación de San Vicente y que forma parte de los casi 300 que llegaron al país desde el jueves, en días posteriores en 3 vuelos. Dijo también que hay 8 más serán transportados a ese punto migratorio durante la noche de ese día, mientras que 13 ya fueron retornados voluntariamente. A estos le seguirán 181 personas más que permanecerán sin poder salir en un hotel de la capital panameña. Esta operación forma parte de un acuerdo ampliado entre Panamá y Estados Unidos, mediante el cual la nación centroamericana acepta servir solamente como puente o tránsito para el grupo de deportados antes de su repatriación. Las imágenes me imagino que las habrán visto. Aquí Los Ángeles rescata una y simplemente tienen encerrados a personas migrantes en hoteles de Panamá esperando por su futuro. Otra de las alertas rojas que les traemos está esta de que Florida, el estado de Florida en Estados Unidos justamente aprueba también la pena de muerte a inmigrantes irregulares que cometan delitos graves. Esto fue una aprobación que se realizó en Florida de esta medida que de alguna manera busca que personas que hayan migrado a este país sin importar la nacionalidad y no tengan ningún tipo de documento, eh, y que cometan, por ejemplo, delitos como el asesinato o incluso delitos graves, como lo llaman, pues de acuerdo a esta legislación nueva aprobada por el estado de Florida, de alguna manera se dé cumplimiento como a este proceso que ya se ha establecido. Bueno, ahí vemos en pantalla al gobernador de Florida, Ron DeSantis, dando esta declaración en esta nota que fue publicada en el diario Voz de América. Pero como no todo es negativo, aparte de estas alertas rojas, nosotros también les traemos luz verde para poder comentarles un poco. Y la primera de ellas es este reporte que fue publicado, si bien en diciembre del año pasado, la agencia F reporta que los migrantes venezolanos pueden aportar 530 millones de dólares en la economía de Perú en lo que fue el año pasado específicamente. Los migrantes y refugiados venezolanos inyectarán, como lo mencionaba, 530 millones de dólares a la economía peruana en 2024, esto de acuerdo a una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones que presentó precisamente en este mes de diciembre en Lima, ¿no? El informe indica que la contribución de los venezolanos representará el 1,35% de los ingresos totales impositivos de Perú en 2024 y destaca que del total de este aporte que hace la migración venezolana en el país, el 96,1% de los gastos permanecen en Perú y solamente un 3,9% se envía afuera por conceptos de remesas. Y tenemos otra luz verde en Estados Unidos y se trata de el alcalde de Minneapolis. Esta ciudad le ha dado la espalda a Trump y protegerá a los migrantes de las redadas de ICE. Un poco hace unos 10 días, el alcalde de Minneapolis, Jacob Lawrence, reiteró que su gobierno no colaborará con los operativos de ICE en una conferencia de prensa donde aseguró que se iba a proteger a los inmigrantes que vivían en su ciudad y dijo textualmente: en Minneapolis ustedes no son extranjeros, son nuestros vecinos. El alcalde Frey también destacó que su administración acatará lo que se llama la ordenanza de separación, que impide que los funcionarios locales recopilen información sobre el estatus migratorio de las personas de su ciudad. Esta medida, bueno, refuerza la protección de los inmigrantes y les brinda un entorno más seguro frente a estas políticas migratorias federales que están siendo cada vez más agresivas. Em, los agentes policiales de Minneapolis harán cumplir las leyes estatales y locales, pero no participarán en la aplicación de esta ley federal de inmigración, una postura que ha convertido a Frey y a Minneapolis en una figura clave y en un lugar eh, que protege a la comunidad migrante de los Estados Unidos, un aliado para los derechos de las personas migrantes, así que muy bien por Minneapolis. Sí, de esta manera, bueno, llegamos al final de la sección Alerta Roja. Luz verde.
María Laura, sabes que ejerciendo el periodismo hay una área, una sección o digamos como una práctica muy común que suele darse llamada fact-checking o verificación de noticias. Y nosotros obviamente quisimos tener este espacio también dentro de Radar Migrante porque sabemos y la experiencia creo que nos ha dicho mucho también que con respecto a la migración a veces suelen haber muchos bulos, mentiras o desinformación que se rueda o que se comparte, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de procesos migratorios que ocurren en los países de las Américas, ¿no? Y justo, pues hemos pensado un poco esta sección o este espacio que llamamos Radar de la Verdad para traerles a ustedes hechos que normalmente se dicen sobre los procesos migratorios y que, bueno, finalmente podemos demostrar que a veces no siempre es como se dice. La primera, digamos como este radar que queremos hacer el día de hoy es la migración aumenta los índices de criminalidad en los países donde llegan. Probablemente puedes tener una opinión eh, eh, no tan objetiva ahora, María Laura, pero ¿qué piensas ahora de este enunciado? No, bueno, yo siento que esta es uno de los primeros lugares comunes cuando alguna persona quiere hablar negativamente sobre la inmigración, ¿no? Y últimamente lo hemos visto mucho como venezolanos y como comunidad venezolana en países como Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Que han dicho muchas veces que esta llegada de tantos migrantes, pues, ha aumentado la criminalidad en esos países. Sin embargo, yo creo que esto es un poco simplificar, ¿no? Es como, en vez de ver realmente de dónde sale el aumento de criminalidad, vamos a decir que fue de los migrantes sin entrar mucho en el tema, ¿no? Incluso muchas personas que no son expertas en seguridad se atreven a dar esta frase o esta simplificación de un problema y darla como un hecho real. Pero creo Sí. que investigando te diste cuenta que quizá no era así. ¿Nos quieres contar qué conseguiste? Sí, justo como yo estoy en Perú, quiero traer el ejemplo de Perú y algunos datos que obviamente son relevantes. Lo primero es una encuesta de la Corte Penal Internacional. Dice que el 88,3% de los peruanos cree que la presencia de extranjeros ha aumentado la inseguridad ciudadana en el país. Y una encuesta que se realizó por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática dentro de Perú, una organización peruana, decía que también, que se realizó en el 2020, decía que también el 67% de las personas relacionan a la migración venezolana con el incremento de la criminalidad dentro del país o del aumento de los hechos delictivos. ¿Qué dicen los datos? Obviamente partimos como de una percepción recogida en estos instrumentos por parte de estas organizaciones, sin embargo los datos nos muestran otra realidad. La OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, dice que solo el 0,15% de los venezolanos en Perú han sido denunciados por delitos. Y aquí yo quiero hacer una regla de tres súper sencilla y que sea obviamente entendible para todos. De acuerdo con la plataforma R4B, que es una plataforma de apoyo constituida para llevar registro de lo que son los procesos o este movimiento migratorio de personas venezolanas hacia diferentes países de América Latina, señala que en la actualidad hay aproximadamente 1.500.000 venezolanos dentro de Perú. Si tomamos este número total de población y el porcentaje que indica este estudio de la OIM, nos damos cuenta que solamente del total de la población migrante venezolana en el Perú, 2.500 venezolanos han sido denunciados por delitos. Obviamente existen otros datos, por ejemplo, datos que ha brindado el Instituto Nacional de Penitenciarías en el Perú y de policía también, dicen que aproximadamente 7.000 venezolanos se encuentran dentro de las cárceles en el Perú porque ya han sido procesados, no solamente denunciados, sino que procesados y ya tienen una sentencia y por eso están, digamos, cumpliendo actualmente su condena. Igual, si vemos el número en perspectiva, 7.000 a 1.500.000, digamos como que la cifra sigue siendo bastante baja. ¿De dónde viene esta percepción? Y creo que estos son como los datos o los puntos importantes que tenemos que considerar al momento de mirar la migración desde una perspectiva humana, si queremos, ¿no? Primero viene por la influencia de los medios de comunicación y los discursos públicos.
El año pasado, por ejemplo, vimos a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, hablar acuñándole la inseguridad a la comunidad venezolana, indicando que iba a tomar medidas para la expulsión de los extranjeros que se encuentran en Perú, sin considerar, por ejemplo, que hacen un aporte importante, como lo mencionábamos en la sección anterior, donde decíamos que la migración venezolana pudiera aportar aproximadamente 530 millones de dólares a la economía en el Perú. Lo siguiente, la falta de políticas de integración agravan la situación y crean un ciclo de vulnerabilidad y exclusión. Y aquí creo que también hay un desafío para los gobiernos de los países de América Latina. El presidente Trump, al iniciar su mandato, tomó esta medida de quitar el apoyo que daba Estados Unidos a diversos programas de apoyo justamente para la integración de las comunidades migrantes en América Latina y bueno, en otras partes del mundo también. Y creo que eso puede agravar un poco más esta situación de integración de las personas que migran hacia otros países de la región. Y finalmente la competencia laboral y la inserción en economías informales, sobre todo en Perú, que es un país donde la informalidad laboral alcanza un poco más del 70%. Esto puede alimentar la percepción de amenaza que tiene la población de acogida o las personas propias del país hacia estas personas que están migrando a este país. Entonces, definitivamente la migración influye en el crecimiento de los índices de criminalidad. Nuestra respuesta final es que no, hay que mirar los datos, hay que mirar los números y a partir de esta información, pues tomar una postura frente a eso. Gracias por aclararnos. Ahora sí. Gracias por aclararnos, Héctor. Realmente fue muy interesante la investigación que hiciste y sobre todo porque también lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Esa criminalización constante de las personas migrantes y luego van a una farm, una... A un campo a trabajar, a una campo hacienda. y ya no hay migrantes que recojan las frutas. Ellos parece que no estaban haciendo nada ilegal, más bien estaban trabajando para llevar la comida a la mesa de los estadounidenses. Y son muchos los ejemplos que podemos decir sobre aquellos gobiernos que criminalizan a toda una población migrante solo por un porcentaje muy ínfimo que quizás se esté portando mal o esté cometiendo crímenes. Cabe destacar que algunos de esos crímenes incluso están vinculados con sus procesos migratorios, el hecho de no contar con una regularización, pues les hace más proclives a violar algunos estatutos legales y de esa manera, bueno, incluirse en este porcentaje de personas que cometen crímenes. Pero no quiere decir que, como se quiere hacer ver, de ese porcentaje mínimo son todos asesinos o ladrones, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, yo creo que como lo decía, es importante que obviamente si trabajamos estas materias dentro del periodismo, por ejemplo, podamos fijarnos en los datos y porque también hemos visto medios de comunicación, periodistas que tienen estos sesgos o suelen tener estos sesgos. Sin embargo, creo que la información es valiosa para que la ciudadanía pueda ejercer también sus derechos y entender. O sea, si de alguna forma hay un presidente o una presidenta que esté culpando a la migración de la delincuencia, que pueda el ciudadano entender los números y de alguna forma también ejercer sus derechos, porque si votaron por una persona para que garantice la seguridad y no se ha dado esto, pues creo que es importante que se tenga sobre todo información, ¿no? Para ello. Sí, coincido y bueno, no sé, Héctor, si creo que ya llegó el momento de nuestra siguiente sección de entrevista. ¿Sí? La presento de una vez. ¿Sí? Pues hemos pensado para el radar migrante tener siempre un invitado que nos ayude a comprender alguna medida, noticia o hecho relevante para la comunidad migrante. Y bueno, hoy quisimos invitar a Fernando Mario Sánchez, que es un cucuteño y se dice hijo de la frontera colombo-venezolana, que además es investigador de asuntos fronterizos y del conflicto armado interno. Él nos va a explicar cómo afecta a las personas venezolanas una nueva medida impuesta por el gobierno de Petro que tiene que ver con los traslados desde Cúcuta hacia el resto del país.
La base de esta noticia, pues, es que los pasajeros que viajen desde Venezuela a Colombia ya no podrán salir por Cúcuta. El 12 de febrero, Migración Colombia pidió a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo informar a las aerolíneas que había nuevos requisitos de ingreso para los pasajeros venezolanos. A ellos se les exige un boleto aéreo de salida al momento de entrar a Colombia. Sí, y es importante poder tener este contexto, María Laura, porque hay encuestas que se han aplicado en Venezuela en estos últimos meses y el año pasado, donde todavía existe un deseo de las personas del país de emigrar, debido obviamente a la crisis que existe en Venezuela, porque el régimen de Maduro el año pasado se robó las elecciones y obviamente no ha cedido todavía. De esta encuesta, el 17 y 18% dice que está proyectándose para salir del país, sin que eso signifique que necesariamente lo van a lograr. Esta encuesta la realizó Poder y Estrategia, y en enero de 2025, donde implementaron nuevamente la encuesta, decían que España desplazó en el primer lugar como destino para las personas migrantes, es decir, ya no toman Estados Unidos como primera opción, sino que están evaluando España. Interesante también que Brasil ahora se posiciona como un país, sobre todo por la cercanía y que comparte frontera con Venezuela, como un país también para que las personas vayan a migrar. Además que Colombia también se encuentra dentro de estos primeros 4 países que son un destino para que las personas puedan salir de Venezuela y llegar. Entonces creo que esta medida es bastante compleja ahora con todo este contexto político y geopolítico que de alguna manera se está viviendo. Ya ahí Fernando está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, Fernando. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenas tardes, Héctor, María Laura. Es un gusto acompañarlos y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, siento feliz de estar acá. Buenísimo. Ahí yo creo que quizás como para dar contexto y que podamos entender, Colombia es uno de los primeros países en América Latina que más recibe personas de Venezuela. ¿Cómo está el panorama en la actualidad? Porque también el año pasado se dio un poco este proceso de personas que salían no solo de Colombia, sino de Perú, Chile, Ecuador y se iban hasta Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es el contexto para entender ahora cómo se vive la migración dentro de Colombia? Bueno, pues yo creo que ya ustedes han dado algunas luces al respecto. La diáspora venezolana es la segunda mayor migración a nivel mundial. No es poca la cantidad de personas que ha salido de Venezuela y nosotros somos el país hermano, o sea, estamos al lado de Venezuela y también somos un país que se ha convertido no solo en receptor, sino en un país de tránsito. En principio, pues lo que se vivió después del año 2015 era totalmente desconocido para Colombia y superó todas las capacidades administrativas para la recepción de la cantidad de migrantes que empezaron a llegar, que se empieza a aumentar de manera exponencial después del año 2018. En este momento, según el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, por lo menos en Colombia hay 3 millones de personas con vocación de permanencia y esa media se ha mantenido. Yo digo que es una media, aunque no podría afirmar con exactitud que son 3 millones de personas, pero estamos entre 2.800.000, 2.900.000, llegamos a 3 millones. Nos mantenemos como en ese rango porque Colombia también, pues como ya les dije, se convirtió en un país de tránsito. Aquí hay que analizar un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo lo que ha pasado desde el año 2022 con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y lo que significó también el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las fronteras. Estas fronteras estuvieron cerradas desde el año 2015 de manera total y pues también trajo consigo unos efectos y unas condiciones de vulnerabilidad para las personas que decidían salir huyendo o pues salir o huir de Venezuela y que tenían que hacer sus pasos por medios ilegales que aquí se le llaman trochas. Entonces, con la elección de Gustavo Petro y el restablecimiento de esas relaciones diplomáticas, pues cambia la dinámica, ¿no? Lo primero que vemos es una intención de normalización en las relaciones diplomáticas y esto también lleva un mensaje intrínseco y es empezar a cambiar la narrativa frente a la migración. Entonces, la frontera se convierte en una prioridad para el presidente, pero no se convierte la migración en una prioridad para el presidente y son dos cosas muy distintas.
Vamos un paso más adelante y nos vamos a las elecciones, a las últimas elecciones del 28 de julio del año 2024, y se mantuvo aquí una tendencia, y es que las personas venezolanas tenían la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, ¿sí? Llega el 28 de julio, digamos, sucede lo que todos vimos y fue de conocimiento a nivel mundial. Maduro se queda con las elecciones y las personas dijeron, listo, unas empezaron a migrar hacia Colombia o hacia otros países, hacia países terceros destinos, pero otras dijeron, vamos a esperar hasta el 10 de enero, que era el momento de la posesión. Entonces aquí hay un lapso más o menos de 6, 7 meses en los que uno dice, bueno, aquí hay un comportamiento distinto de la migración, tenemos una migración que había llegado, diferentes perfiles y demás, 3 millones de personas con vocación de permanencia, otras personas, este número pues no se movía porque ya nos empezamos a convertir en un país de tránsito, pero después del 28 de julio tenemos una nueva tendencia y es que salen más personas, sí, pero con perfiles muy distintos, porque las personas que empiezan a salir el 28 de julio ya empiezan a ser perseguidos políticos, personas que colaboraron con las campañas de Vente Venezuela, que es el partido liderado por María Corina Machado y Edmundo González. Entonces empieza a haber como una migración goteo, se comienza a dar, este goteo comienza a aumentar, comienza a ser un hilito de agua y después del 10 de enero, pues no estamos viendo una migración a nivel exponencial como se vio en el año 2018-2019, pero sí estamos viendo un aumento en la migración y sobre todo en lo que decía Héctor, en la intención de migrar desde Venezuela hacia otros países del cono sur, teniendo en cuenta que Estados Unidos está cerrando las fronteras. Brasil es un destino debido a las políticas migratorias que tiene, es un país que pues, ha garantizado mecanismos de regularización migratoria, sobre todo medidas de protección en zona fronteriza, entonces ahí se ha visto un incremento en el paso de esta frontera, pero Colombia, pues Colombia no solo debe mantener una relación diplomática, sino una relación comercial, y ahí es donde viene la gran discusión, y es qué se pone primero, si la relación comercial y el bienestar de los connacionales colombianos, o desde un ámbito de derecho internacional humanitario también se empieza a proteger la integridad de las personas migrantes venezolanas, y en esa disyuntiva se han creado o se han dejado vacíos jurídicos y se han creado barreras para el acceso a derechos de las personas migrantes, como bien lo decía María Laura en su reporte de la noticia de Migración en Colombia. Gracias por este contexto, Fernando, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas medidas que ha tomado Colombia en esta última etapa que sientas que afectan al flujo migratorio de las personas venezolanas? Yo creo, María Laura, que es una suma de todo. Al principio, por allá en los años 2015, antes del 2015, creamos que, a ver, Colombia y Venezuela tienen una dinámica como todas las fronteras en donde las personas nos movemos. Yo como cucuteño me he movido en Venezuela muchísimo y me muevo en Colombia y eso se llama pendularidad, ¿sí? Y al no reconocer o no tener las capacidades administrativas ni la experiencia y sobre todo tampoco ser un país garante, empezamos a crear un montón de mecanismos de regularización. Creamos la tarjeta de movilidad fronteriza, creamos el permiso especial de permanencia, el permiso de ingreso y permanencia, y entonces cuando nos dimos cuenta que esto no paraba y no paraba y no paraba y no había un sistema unificado, porque Colombia tampoco tiene control de sus fronteras, y eso hay que decirlo, nosotros conocemos la cantidad de personas que pasan por el Darién por los números de Panamá, más no por los números de Migración Colombia, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces, como teníamos una gran cantidad de mecanismos de regularización migratoria y la migración no paraba, entonces en el año 2021 el presidente Iván Duque, que me parece un acierto, y basándose en el modelo de TPS también, de una u otra manera, pues se crea el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Este estatuto lo que hizo fue recoger todos esos mecanismos de regularización migratoria y pues regularizar a más de 1.800.000 personas, 2 millones de personas. O sea, la verdad fue una brecha que se abre de garantía de derechos, porque el Estatuto Temporal de Migrantes para migrantes venezolanos iba a conducir o tenía una línea conducente que terminaría el proceso en el otorgamiento de un permiso por protección temporal. Este permiso por protección temporal significaba que las personas venezolanas pueden ejercer cualquier ocupación legal en Colombia. Maravilloso, pueden trabajar, pueden estudiar, obviamente cumpliendo con los requisitos establecidos por las instituciones educativas, pero el estatuto no se mantuvo,
¿sí? O sea, el estatuto tuvo una fecha límite y dijeron hasta las personas que hayan ingresado hasta el 31 de agosto del año 2021, se prorrogó un tiempo más, pero después del 2022 no hay un mecanismo de regularización migratoria para las personas venezolanas que ingresan a Colombia. Tenemos el reconocimiento de condición de refugiado, pero pues el reconocimiento de condición de refugiado es una figura desde el ámbito del derecho internacional humanitario que no es de fácil acceso, ¿sí? En Colombia, o sea, Colombia no es un país para pedir refugio. Yo siempre se lo he dicho a la gente y no me siento orgulloso de eso, pero Colombia no es un país para pedir refugio. O sea, mientras que se hacen 44.000 solicitudes, se han reconocido 1.700. Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está el proceso de garantía de derechos? Si no lo quieren hacer por medio de la prórroga del estatuto, tampoco lo quieren hacer mediante pues un reconocimiento válido de un mecanismo de protección para personas con necesidades de protección internacional. Entonces ahí viene la crítica y la Corte Constitucional se dio cuenta de esto y la Corte Constitucional hace un estudio de una persona venezolana, una mujer mayor que sufría unas condiciones de salud bastante graves y le ordena al Estado colombiano en diciembre, más o menos en noviembre, diciembre del año 2024, le dice al Estado colombiano, venga, Estado colombiano, ustedes no pueden seguir bajo esta dinámica. O sea, ¿cómo así que hay un represamiento de las solicitudes de refugio? Entonces hágame el favor y en 6 meses me regula eso. Yo no sé usted cómo va a hacer, pero me tiene que regular eso y tiene que solucionar las solicitudes de condición de refugiado de manera más expedita para garantizar los derechos de las personas. De ahí a que se haya regulado, el Estado colombiano lo que dijo fue, venga, yo a las personas que solicitan refugio, a esas personas, mientras se les estudia la solicitud, se les otorga un salvoconducto SS2, que es un salvoconducto que en principio les permitía estudiar, pero no les permitía trabajar. Entonces el Estado colombiano dice, venga, pues sí, yo voy a reconocer que ese salvoconducto les va a permitir trabajar a partir del 1 de julio del año 2025, pero de ahí en más no es que se haya regulado ni siquiera un tiempo. Cuando uno manda la solicitud de refugio, uno le dice, Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores le dice, venga, pues esto se puede demorar tanto algunos meses como años. Y hay gente que lleva 3, 4 años esperando una respuesta. Mientras tanto... Una pregunta, y perdona que te interrumpa, pero es que escuchándote me da la sensación de que entonces con la llegada de Petro, las medidas han, digamos, retrasado, ¿no? La integración de las nuevas personas migrantes, o sea, ¿cómo lo evalúas tú? Yo creo que hay que ser crítico y como les dije, para él la frontera es una prioridad, pero no la migración. Yo tengo una tesis muy personal, esto es una opinión, y es que reconocer a las personas refugiadas como personas con necesidad de protección internacional es también reconocer de manera tácita un régimen en Venezuela. ¿Sí? Y eso en el ámbito de las relaciones internacionales y diplomáticas con Venezuela, pues al gobierno colombiano no le convendría, sobre todo por lo que hay detrás, lo que les digo, ¿sí? Financiamiento de compra de gas, están monómeros, está una cantidad de cosas ahí que hay, y también pues filiaciones políticas e ideológicas entre los dos mandatarios. Entonces, sí, yo creería que Petro no le ha dado prelación, sobre todo porque inició con la eliminación de la gerencia de fronteras. O sea, llega y elimina la gerencia de fronteras. O sea, amigo, por favor, usted no me puede decir que es garante de derechos de los migrantes cuando llega y hace una cosa de esas. Claro, claro. ¿Y crees ahora en este contexto y justo con este dato, esta encuesta que compartíamos al inicio, que haya alguna posibilidad o se ha comentado, se ha discutido antes de entrar a esta otra medida que ha impuesto Migración Colombia, algo que permita como la flexibilidad? Porque por más que tal vez se intente de alguna forma frenar la salida de personas de Venezuela, todavía sigue el régimen de Maduro allá, probablemente, no quiero sonar desesperanzado, pero probablemente haya poca posibilidad de cambio. Sin embargo, se han como endurecido estas medidas ahora por parte de Estados Unidos con el anuncio que dejó que iba a dejar sin efecto esta orden de Biden que había firmado antes de salir a la presidencia de la compra de petróleo para Venezuela. No sé si hay alguna medida migratoria que se esté, digamos, como permitiéndole para que las personas que estén llegando ahora en la actualidad puedan tener como un registro, más allá de esta solicitud de asilo que probablemente cualquier persona pueda tener derecho a acceder al país a donde va. Más allá de eso, ¿existe alguna medida, algo que le permita al migrante, a la persona migrante, estar regular dentro del país? Pues se han creado medidas
o se ha hablado de medidas como el PEP Tutor, que es como una extensión de lo que es el reconocimiento para personas, pero con ciertas condiciones de que sus hijos ya estén acá, que estén estudiando. Entonces, estas medidas que pueden ser esperanzadoras van también limitadas de manera intrínseca por otros requisitos internos. Yo, y para resumir la respuesta, te diría que no. Acá hay un grupo muy importante de investigadores en materia fronteriza, colombianos, venezolanos y de diferentes nacionalidades que vienen haciendo un proceso de incidencia de litigio estratégico para que el gobierno por fin lance una prórroga al Estatuto Temporal de Migrantes Venezolanos, ¿sí? Pero de ahí en más a que suceda, no sé, o sea, es más, hay más índices de que pueda suceder lo contrario. Lo de la nueva medida de migración estaba prácticamente advertido el año pasado al canciller o presidencia, no sé, se le escapó un tuit como cosa rara, en donde decían que iban a pedir pasaporte para las personas venezolanas, ¿sí? Y pues obviamente eso fue, digamos que eso se escaló muy rápido, el Internet es maravilloso en ese sentido, todos tuvimos la noticia, empezamos a hablar del tema, y entonces salió el canciller diciendo, no, venga un momentico, no va a ser así, o sea, eso no sé qué pasó, pero al final sí lo estaban pensando, porque aquí esto ya es un primer paso, ¿sí? Entonces, y también es desconocer que hay un régimen que sigue agudizando las condiciones de vida de las personas venezolanas. Eso es como, no sé, o sea, que alguien me venga a pedir un vaso de agua porque está haciendo un sol tremendo y yo no se lo dé. Claro. Sí, creo que las cosas se complican, ¿no? Sí. Sí. Entonces, otras personas son muy críticas y dicen como, bueno, es que no se puede mantener por muchísimos años un proceso de reconocimiento para las personas que van o que salen de Venezuela, porque en algún momento se tiene que haber un cumplimiento de los requisitos migratorios. Sí, yo eso lo entiendo, pero eso lo hablamos cuando un país tiene garantías, cuando un país sí tiene una serie de condiciones que hace que las personas no se vayan. Pero pues estamos hablando de algo muy distinto y hasta tanto la crisis no deje de existir, pues las condiciones por las cuales las personas van a salir tampoco. Claro, ahí quería consultarte, Fernando, justo por esta medida que se anunció, habrá sido unas 2 semanas aproximadamente, de que ahora las personas que ingresen de Venezuela hacia Colombia van a tener que tener un pasaje de regreso, ¿no? O sea, que creo que esto complica todavía un poco más este proceso migratorio, ya sea como país, como a Colombia como país de tránsito, como lo mencionabas tú hace instantes. ¿A qué crees tú que qué consideras tú a qué se debe esta medida o a qué responde esta medida que anunció Migraciones Colombia? ¿A qué se debe? Pues yo creo que la narrativa quiere cambiar y quieren hacer ver a Colombia como un país de tránsito, meramente de tránsito, ¿sí? Y pues también siento que de una u otra manera se están buscando cualquier tipo de alternativas para precisamente no otorgar una prórroga del estatuto temporal. Aparte, pues el presidente no solo tiene la presión de un gobierno venezolano, sino que, digamos, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, sino también de un país que es xenófobo. Entonces, o sea, yo no me imagino las reacciones lamentablemente de los colombianos o de millones de colombianos. Yo soy colombiano, pero me atrevo a decirlo, ante una posibilidad de prórroga del estatuto temporal y cuando se enteren, porque los medios de comunicación lo que van a salir a decir es como más migrantes van a llegar a Colombia desde Venezuela. Y pues me imagino la histeria de la gente también, porque tenemos unas conductas muy xenófobas desde los mandatarios hasta la ciudadanía. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? A que la gente tome o siga tomando medidas informales para migrar. Entonces se fortalece la ruta de San Andrés, se fortalece el paso pues, por el Darién, porque se coloca un púas por un lado, pero se buscan otras. Ahora quería consultarte, ¿conoces un poco para las personas que van a vernos y van a escuchar este espacio, cuáles son esas medidas aparte de esta solicitud de otro boleto de salida, ¿no? Porque se ha generado de alguna manera como, de hecho estaba conversando con unos colegas anoche y ellos me decían,
periodistas que viven en otros países, que viven en Colombia o que de alguna manera están en Venezuela, pero tienen como este movimiento pendular, como lo decías, que ellos decían que ahora tenían como duda de saber si pasar o sea, viajar hasta Cúcuta, por ejemplo, y ya después ahí ir hacia otra ciudad de Colombia. Tenían ahora ellos que tener este espacio, o sea, también otro boleto para regresar cuando, por ejemplo, el movimiento se daba por tierra. O también entender esto de que hay personas que tienen residencia permanente en otros países de la región, por ejemplo Ecuador o Perú, y también hacen este viaje por tierra hacia Colombia, si esa medida de alguna manera también les afectaría y que tendrían que tener de todas formas, aunque se haga por tierra el viaje, tener un boleto de regreso, ¿no? Sí, pues al respecto, digamos, Migración Colombia ha dicho que pues, se debe presentar un boleto de salida, bien sea aéreo, terrestre, marítimo o fluvial. ¿Sí? Si las personas, digamos, tienen residencia en otro país, creo yo que será mucho más fácil porque pues, simplemente demostrando que tienen residencia en otro país, podrán hacer el tránsito por Colombia mucho más fácil. Ahí hay algo muy curioso y es que entre Cúcuta, lo que es norte de Santander y el estado Táchira, hay algo que se llama zona de integración fronteriza. Entonces, ustedes se pueden parar en el puente Simón Bolívar y se pueden dar cuenta que ahí cruza gente sin que le pidan ningún documento. Entonces, la persona, cuando va a hacer, en el caso de las personas que quieran hacer un viaje terrestre, esas personas, pues, puede que nunca, en ningún momento sean objeto de controles migratorios por parte de las autoridades competentes en Colombia. Yo no sé de migración cómo va a manejar eso, la verdad, porque perfectamente las personas pueden seguir llegando hasta Medellín, pueden seguir llegando hasta Bogotá, pueden seguir llegando por medio de compañías que se denominan agencias de viaje, que están aquí muy cerca a la frontera, que los lleva en buses, que seguramente pagan planillas, que omiten puestos de control y llegan hasta donde tienen que llegar. Entonces, la exactitud frente a las medidas y las disposiciones de Migración Colombia en este momento no las conozco al 100%, pero me comprometería como a enviarles algo muy sencillo, muy corto frente a qué significa la totalidad de estas medidas, pero las personas que tengan residencia en otro país va a ser mucho más fácil. Las que no tengan residencia en otro país es donde van a ver también, hay una barrera que es también demostrar solvencia económica, cómo se va a demostrar solvencia económica, bajo qué premisa. Sí, hay que ver muy bien los pronunciamientos de Migración Colombia y cuáles van a ser estos requisitos. Pero sin duda esto va a aumentar el negocio de la migración informal y el tráfico de migrantes en Colombia, que ya venía siendo grande hasta por parte de algunas entidades del Estado. ¿Y qué es lo que suele suceder cuando se generan medidas, ¿no?, de freno a medidas como desde los estados para frenar la migración? Terminan aumentando el mercado ilegal de tráfico, incluso de personas, ¿no? Tal cual. Yo creo que ya estamos sobre la hora. Te agradecemos mucho, Fernando, por tu tiempo, por tu valiosa información que nos brindaste y esperamos también ese pequeño análisis de medidas, porque siento que también cuando ocurren este tipo de noticias, como que lees la noticia y no entendiste qué pasó, a veces se necesita un poquito más de tiempo para ver si esas medidas se actualizan o también un análisis un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, te Sí, agradezco. sobre todo cuando no hay mucha claridad, ¿no? Simplemente se anuncia la medida y ya, y no hay como una explicación. Creo que eso es importante para la comunidad migrante. Sí, esa es una tendencia en los últimos meses a nivel gubernamental y es que se anuncian cosas y después se regulan. Entonces está como el orden ahí al revés. Pero bueno, sí, yo me comprometo con eso. También no debemos olvidar que hay una narrativa también a nivel del norte y es pues antimigrante, sí, es xenófoba. Eso se va a fortalecer en muchos países, que ya lo estamos viendo. Pero bueno, muchísimas gracias y por supuesto que voy a hacer un análisis y se los voy a compartir de las medidas. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Una próxima Bueno, oportunidad. por supuesto que sí, que esté muy bien. Gracias. Bueno, Fernando estaba ahí acompañándonos, Fernando Mario Sánchez. Importante la información que nos brinda, sobre todo para entender este contexto en Colombia, ¿no? Que se da sobre estas medidas para el ingreso específicamente de personas de Venezuela hacia este país. Y que bueno, ahí igual de todas maneras nos comprometemos con esta información que nos brinde Fernando, poder compartir también la información a través de nuestros canales en Cápsula Migrante. Héctor, ¿te parece que vamos con la siguiente sección?
Sí, claro, vamos con la última sección del programa. Y bueno, con la voz del migrante queremos abrir un espacio para que las personas migrantes en diferentes países tengan para compartir sus experiencias frente a situaciones relacionadas con sus procesos migratorios, llámese trámites, empleo, barreras de lenguaje. Realmente queremos saber cómo han logrado su integración y si han tomado algunas medidas especiales que las puedan compartir con otras personas en ese mismo contexto. Para inaugurar, bueno, esta sección en este nuestro primer programa, tenemos a Samantha Figuera, que fue y es creadora de Sabroso, comida venezolana en Lima. Héctor, ¿quieres decir algo más sobre Samantha antes de pasar? No, que su comida de verdad ya le pone mucho amor a lo que hace y es espectacular. He tenido la oportunidad de compartir con ella en diversos espacios, así que nada, ahí les presentamos su historia. Bueno, tan pronto llegué a Lima, me dirigí a la oficina de migraciones para buscar información con respecto a lo que debía hacer para estar regular. Busqué mi documentación o mi información, tan pronto ellos me la brindaron, pues reuní todos los recaudos que ellos exigían, los llevé y comencé mi trámite. Esperé el lapso que me dieron, me aprobaron mi trámite, me aprobaron todo, en este caso mi carnet de extranjería. Y bueno, nada, el carnet de extranjería es tu documento de identidad aquí en el Perú. Entonces, claro, con el carnet de extranjería tú puedes aperturar cuentas en los bancos, comprar tus líneas telefónicas a tu nombre, tramitar tu RUC, tramitar el SIS, puedes entrar en planilla, o sea, puedes disfrutar de todos los beneficios o derechos que tienes como ciudadano en este país, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que es sumamente importante, pues, porque puedes realizar todos tus trámites sin ningún tipo de impedimento, por así decirlo. Bien, esa es la historia de Samantha. Está bueno recordar, ¿no? Que a pesar de que a veces se quiera hacer creer que todo es muy complicado, a veces con un poco de información, paciencia y empeño se pueden lograr, bueno, digamos, estos pasos para estar legalizados en un país y poder empezar a trabajar, integrarse de una mejor manera. Pero bueno, creo que ya se nos está yendo el programa. Estamos muy emocionados de este de esta primera transmisión. Queremos, bueno, obviamente saber qué opinan y dejar el espacio abierto de la voz del migrante si quieren compartir, ¿no? Aquí les estamos dejando el número de WhatsApp en el que pueden dejar sus comentarios. Obviamente también desde YouTube y desde Spotify vamos a estar transmitiendo, pero háganos llegar lo que opinen, lo que quieran también saber, lo que quieran en una nueva edición. Héctor, te dejo para que nos despidas. Bueno, sí, llegamos a esta primera edición llegamos al final de la primera edición de Radar Migrante, el punto de encuentro para quienes cruzan frontera. Obviamente, como lo decía María Laura, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cápsula Migrante. Pues igual les vamos a compartir en la descripción, en los comentarios, el enlace a Spotify si prefieren escucharlo. Pueden dejarnos también sus mensajes si conocen a alguien que quiera compartir su historia. Si ustedes mismos quieren compartir su historia, pueden hacerlo, nos escriben un mensajito a ese número de teléfono y bueno, obviamente el espacio de La Voz Migrante es para ustedes y nosotros felices de poder contar las historias que ustedes quieran compartir con nosotros. Yo soy Héctor Villa. Y yo soy María Laura Chan y nos encontramos el próximo viernes por esta vía. No olviden suscribirse, activen sus notificaciones y así no se pierden una próxima edición. Chau, chau. Chao.